Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Hot Markets. Los mercados están bastante calentitos, grandes subidas especialmente en Europa, quizás porque se está descontando desde el día de ayer el acuerdo entre republicanos y demócratas en Estados Unidos y por tanto, obviamente desde última hora de la tarde, pues eso provocó grandes movimientos al alza que de momento están continuando en el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, el S&P 500 en gráfico diario que llega a una zona de resistencia. Quizás esta zona de resistencia la rupture, por tanto, para aquellos que estéis operando a nivel intradía, mucho cuidado, porque vuelve a esta zona de resistencia tras prácticamente 4 días. Obviamente la probabilidad de ruptura es mayor, por tanto, quizás habría que tener un poco de cuidado e introducir niveles de protección ceñidos si se introducen posiciones bajistas. Yo no especularía con el hecho de introducir una posición al alza, porque tendríamos que ver hasta qué grado de ruptura y la elasticidad de la demanda de estos movimientos se considera ruptura, porque puede oscilar o puede tener una ruptura del 1 o 2% y luego caer el mercado. Entonces no sabemos con exactitud cuál puede llegar a ser esa elasticidad. Tenemos en gráfico semanal que realmente si dibujamos un retroceso de Fibonacci puede llegar al 50%, que coincide prácticamente con este nivel, que es la zona de resistencia en la que se encuentra actualmente. Por cierto, un nivel en el que se puede considerar la introducción de posiciones en corto, por eso comentaba quizás el gráfico diario anterior, para que lo veáis a un horizonte temporal de inversión de mayor calado. ¿Que nos confundimos? Bueno, pues realmente el nivel de protección vendría dado de forma muy ceñida y de hecho estaríamos sobrando bien porque aquí ha habido presión vendedora, por tanto no me parecería ni mucho menos remota o mala, ni mucho menos la estrategia. En cuanto a activos, me está sorprendiendo muchísimo el eurodólar, sinceramente. El eurodólar estaba cotizando en 1,31,6 y ha pegado un golpe bastante fuerte en la cotización. De hecho ya se ha deshecho la convergencia y divergencia, con lo cual en principio debería continuar subiendo. Con lo cual aquí, sinceramente, no hemos introducido operativa, pero lo reconozco abiertamente, nos podríamos haber confundido la operativa porque efectivamente se procedía a la convergencia en prácticamente 1,31,9 y ha roto ya la convergencia, con lo cual ahí tendríamos que haber deshecho la posición con las pérdidas. Aún así, nuestro sistema nos ha dicho cuándo salir, que es importantísimo. ¿Vale? Obviamente no hay ningún sistema totalmente perfecto y ganador. Cuando digo convergencia es cuando la línea negra cruza a la amarilla. Aquí ya veis que ya se ha deshecho ese cruce y por tanto, pues obviamente si estábamos o habíamos introducido posición bajista, desharíamos la posición. Es muy probable, digo que es muy probable que el eurodólar casualmente continúe subiendo. Realmente no se equipara a los fundamentales, pero bueno, está funcionando desde luego la teoría del sentimiento contrario. En cuanto al Eurostock, pues bueno, curiosamente no se están para nada tampoco cumpliendo las correlaciones, aunque el Eurostock está de una manera bastante fuerte también a su vez subiendo. Sí que en el Eurostock introduje una posición de bajista, de hecho algo más abajo de lo que estamos actualmente, en los 2.628 mantengo la posición, íbamos sin apalancamiento, en caso de que pase exactamente lo mismo que como he citado anteriormente en el eurodólar, pues lo que haría sería deshacer la posición. Yo espero, estamos en gráfico semanal, que podamos tener un rebote en esta posición en los próximos días. Vamos a ver si no me equivoco y si se produce la ruptura de esta zona de resistencia, pues obviamente tendríamos que también deshacer la posición. Insisto que no trabajo con rupturas, porque si se produce la ruptura de esta resistencia, no sabemos realmente cuánto va a romper la zona de resistencia y cuánto puede llegar a subir, porque puede haber una dilatación y el mercado caer. Por tanto, yo no me atrevo a especular con ese tipo de técnicas, más bien conocidas como técnicas de breakout. No me gustan, ni mucho menos, ni las comparto, pero bueno, cada uno tiene su forma de interpretar los mercados. Si vemos, por ejemplo, el resto de productos, casualmente el DAX está prácticamente en la misma zona, pero ya ha roto la zona de resistencia en gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico mensual, tuvo una dilatación importante porque el nivel importante era concretamente este. Muchos inversores, hablando con inversores, estaban viendo precisamente este nivel de zona de resistencia, prácticamente el 1 de mayo del 2011, que realmente era un nivel bastante fiable, fue anterior a toda la caída, por tanto, desde luego, sin duda alguna era un nivel fiable, pero pues de momento lo ha roto y vamos a ver porque ya tenemos ahí una gran elongación, con lo cual yo espero que pueda corregir. Pero que pueda corregir pues de aquí a un mes, 2 meses, con lo cual hay que tener mucha paciencia en esta operativa. En gráfico mensual semanal prácticamente espero también que haya esa corrección. De momento no se desharían las posiciones, pero también la verdad es que no está siendo
Muy difícil operar, ¿vale? Está siendo muy difícil. Soy el primero que lo reconozco, que está siendo realmente muy difícil operar. Fijaros aquí, estoy viendo el Nasdaq, no lo había visto antes en gráfico semanal. Aquí es la tercera o la cuarta vez que llega a esta zona de resistencia en 4 semanas, con lo cual, bueno, efectivamente, además está muy cerca de la zona de resistencia. Aquí sí que podríamos tener correcciones, podríamos tener correcciones, pero, insisto, mucha precaución, porque ya sería la cuarta vez que va a esta zona. Pero, por supuesto, introducir posiciones, mi opinión personal, siempre serían posiciones bajistas, porque, insisto, vuelvo a repetir, no especularía con la ruptura de esta zona de resistencia. En el caso del SP, lo he comentado anteriormente, está en una situación, digamos, cercana al 50%, para ser exactos, lo voy a dibujar porque lo estoy diciendo simplemente a simple vista, os lo confirmo ahora mismo desde la caída, perdonad, pues estoy totalmente confundido. Ha superado ya y ha rupturado el 61,8%, además de una forma holgada, pero llega a una zona de resistencia bastante clara, porque aquí ha habido presión vendedora en base a la última vela semanal. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero la verdad es que yo sinceramente veo ahora mismo muy difícil que pueda llegar a esta zona de soporte, que está en prácticamente los 1474,90. Es curioso porque hablando con un operador de Goldman Sachs cuando estuve trabajando fuera y demás, me decía que veía en los 1480 clavados el SP500 a finales de año. Y yo me acuerdo que le decía que era muy poco probable que pudiera llegar ahí. Pues a lo mejor efectivamente puede llegar a tener razón. Yo sigo pensando que es difícil que llegue a esta zona, sinceramente, es difícil, porque ya actúa de una forma bastante sólida. De hecho, ha tocado en las últimas, pues 1, 2, 3, 4, 5 semanas, ni siquiera llegó de nuevo a tocar esta zona de resistencia, por tanto había debilidad en la demanda. Estaríamos hablando de que tendría que subir prácticamente 40 puntos en un SP cuando la volatilidad diaria es de 15 puntos. Ver prácticamente serían 3, 4 velas de subida en semanal, por tanto sí, coincidiría con el rally de fin de año, pero cogería y abarcaría también pues las 2 primeras semanas de enero. No es fácil, no es fácil, de momento sinceramente no lo veo. En el caso del SP500, pues fijaros, ya se acerca también en la zona de resistencia que tenemos en la cota de los 8.232,50 bajo una modalidad futuro. También existe esa pequeña elongación. Cuando digo elongación me refiero a que si unimos los puntos de la línea negra con la línea marrón y lo comparamos con la línea amarilla está por encima, con lo cual lo que nos indica es que puede haber una próxima corrección, ¿vale? Generalmente suele funcionar bastante bien esta teoría, ¿vale? Con lo cual, bueno, realmente estamos analizando solamente el plano técnico, no es fundamental. Esos son básicamente analizando un poco el plano técnico de cada uno de los índices, cogiendo también por supuesto el euro-dólar, que está con una fortaleza pues impresionante y que efectivamente pues aquí nos podría haber creado un error en la operativa, dado que pues bueno, se había deshecho la convergencia. Lo que pasa es que nos había avisado con mucha anticipación y por supuesto aquí el riesgo incurrido no sería demasiado porque estaba muy cerca de la zona de resistencia, con lo cual no es problemático, pero en principio podría seguir subiendo el euro dólar porque ya ha roto esta zona de convergencia y divergencia. Gracias a todos por vuestra atención. Estos son los análisis, insisto, muy difícil operar realmente. Hablando de todo un poco, quizás el CAC40 es el que está un poquito más tranquilo y más calmado, pero veremos a ver si funciona también esta zona de resistencia prácticamente situada en los 3.661 como zona alta de la pequeña tendencia que había creado desde aquí prácticamente, que concretamente era desde el mes de noviembre aproximadamente, concretamente esa semana del 11 del 11 del 2012, ha creado un gran rally con 5 velas alcistas. De momento esta tiene un cuerpo real más pequeño, parece, o se quiere llegar a entender que la fortaleza se acaba, porque si vemos los cuerpos reales de las velas, este es muy grande, este es más pequeño, este prácticamente coincide con el anterior, este es más pequeño y aquí de momento es muy pequeño. Obviamente todavía queda toda la evolución de todo el mes, pero perdonar, de toda la semana porque estamos en gráfico semanal, pero en principio da que pensar, parece que se está acabando esa fortaleza alcista, o debería de estar acabando. Eso es todo. Insisto, el CAC más alternativa puede llegar a ver. El DAX es una situación complicada, el Eurostock también no es nada fácil.
Eurodólar el más complicado, de hecho está pegando una fortaleza impresionante, 1.32.115 por 1.32.140, muy difícil. Gracias a todos por vuestra atención, como siempre, y os deseamos un buen trading.